Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Ya estamos casi a punto de acabar el primer mes del año. Estamos allá en el 22 de enero y madre mía, qué frío está haciendo. Ya nuestros campos están llenos de nieve, hay viento por ahí. En otros sitios disfrutamos de una temperatura más que decente de 17-18 grados. Pero lo cierto es que este 2023 lo vamos a empezar mirando de reojo a la economía y por otro lado, pues viendo que estamos en campaña electoral, lo cual se nota mucho porque los acontecimientos que se están produciendo, que afectan también a la economía, nos hacen pensar que de aquí al primer semestre va a ser una temporada dura en la que hay que tener cuidado. Como bien dice nuestro querido Víctor Píriz, a que nos dicen, a lo que nos cuentan y a lo que nos proponen, porque muchas de las veces o bien nos pueden hacer un solves, nos pueden engañar con tal de que el voto vaya a una determinada urna. Pero hoy vamos a hablar de algo importante que va a afectar a nuestra economía, como es el tema de los precios, o sea, el tema de los precios de la cesta de la compra, también de la subida de tipos de interés que parece que se va a seguir produciendo, pero no en la cuantía que se ha producido hasta ahora, de 0,75 puntos o 0,50 puntos porcentuales, sino que parece que en un futuro las subidas de tipo de interés que van a continuar se van a reducir a 0,25 puntos, con lo cual, aunque nuestra economía esté ahogada, especialmente para autónomos, para empresarios y para todas aquellas personas que vayan a tener que pedir un crédito, pues habrá que estar muy atento a ello. Pero como siempre, sabéis que tenemos en nuestro programa al portavoz de presupuestos Víctor Píriz, por el Partido Popular, a Jordi Benítez, que es el responsable de economía del periódico El Debate, y también está, como no, nuestro subdirector Miguel Ángel Paniagua, que además de ser el subdirector aquí y ser de la provincia de Palencia, con lo cual está atravesando un frío de tres pares de narices porque por allí nieva antes que pensar, pues es portavoz de la Comisión de Asuntos Económicos, es portavoz también de adjunto de presupuestos y por otro lado está en una comisión importante que es la comisión mixta de Congreso y Senado y Tribunal Constitucional, pero lo más importante de todo es que es el subdirector de Café de Economía y como tal pues tiene un encargo siempre, que es dar la opinión del programa a través del editorial, con lo cual Miguel Ángel, adelante y cuéntanos cuál es la opinión de Café de Economía transmitida por ti a nuestros oyentes y televidentes con respecto a los temas que vamos a tocar hoy. Gracias, Eugenio. Buenos días a nuestros contertulios y a toda la audiencia. La escalada de tipos de interés no tiene límites por ahora y está teniendo consecuencias muy negativas para muchos sectores. En primer lugar, para el Estado, teniendo en cuenta que estamos en máximos históricos de deuda pública, que no se prevé su reducción a corto plazo y que estos próximos años hay que renovar una parte importante de las emisiones, el encarecimiento supondrá tener que dedicar una parte importante de los presupuestos a pagar intereses de la deuda. Debemos ser conscientes de que después del pago de las pensiones, la carga financiera de la deuda es el segundo mayor volumen de gasto de nuestros presupuestos generales del Estado. El Banco Central Europeo además dejará de comprar 200.000 millones en bonos en el año 2023, lo que hará que suba la prima de riesgo. Las letras del Tesoro en la última emisión ya pagan casi un 3% cuando estaban en negativo hace casi un año. En segundo lugar, para las familias, un 35% aproximadamente son las hipotecas variables, más la financiación al consumo, renting, etc. Todos estos productos financieros se están encareciendo ostensiblemente. Y si sumamos la inflación, nos damos cuenta de la situación precaria de muchas familias, así como de la disminución del ahorro y del consumo, ambas consecuencias muy negativas para la economía española. Y por último, para las empresas, el encarecimiento de la financiación recortará inversiones y hará más difícil la supervivencia de muchas empresas con un alto endeudamiento después de la crisis de la COVID-19. Con una derivada inesperada, los impagos crecientes en la financiación del ICO en los últimos años, que no solo generará cierres de empresas, sino coste directo para los presupuestos generales del Estado. Y todo esto ante la mirada impasible del Gobierno de España. Muchas gracias.
Por empezar, desde el editorial que nos ha dicho hoy Miguel Ángel Paniagua, Jordi, vamos a ver, esta subida de tipos de interés que decía yo en la presentación, se va a seguir produciendo, pero que se va a reducir o sea, que se va a reducir de alguna manera su cuantía, sí como hasta la fecha la responsable del Banco Central Europeo sigue un poco los pasos que está dando la Fed, pues parece ser que se va a producir a lo largo del tiempo, pero con 0,25 puntos sobre lo que actualmente se está subiendo. De alguna manera eso va a dar lugar a que autónomos empresarios y en la vida diaria pues los créditos se encarezcan de una forma importante porque el Euribor ya está aproximadamente en el 3% casi, o sea, y se puede poner en el 4%. ¿Esto qué nos indica? Que la cuesta de enero se va a prolongar durante bastante tiempo. Y por otro lado, el tema de la recesión, ¿lo salvaremos, no lo salvaremos? ¿Qué opinas? Bueno, en cuanto a los tipos de interés, me parece que sí, o sea, todo el consenso es que van a seguir, o sea, bueno, de hecho, lo ha dicho el Banco Central Europeo, va a seguir subiendo y el consenso de los economistas habla de un 2,5, pues que se llegue a lo mejor en 3%, hay quien habla de entre un 3 y un 5%. Bueno, y eso se nota, pues claro, desde luego en los créditos, en las hipotecas, ¿no? Las hipotecas pues pueden subir. Algunos cálculos que se hacían, si se sube al 4% el Euribor, pues hablaba que subieran hasta casi 3.000 euros en el año que viene completo. Por tanto, pues sí, hombre, desde luego se va a notar, ¿no? Entonces, en este contexto, pues yo lo bueno es ser prudente, ahorrar y esperar a que vaya bajando. Desde luego, los tipos de interés es la herramienta que está utilizando el Banco Central Europeo para llegar a su al objetivo de inflación de la Unión Europea, que es el 2%, que también en general se dice que no se alcanzará hasta el año final del 2024, principios del 2025, ¿no? O sea que todavía queda, ¿no? Por tanto, pues sí, lo vamos a notar y lo mejor es ser prudente, ¿no? Y en cuanto a la recesión, que hablamos un poco la semana pasada, bueno, hay gente que está convencida de que sí, que va a haber una recesión, otra que no la tiene tan clara. En cualquier caso, pase lo que pase, lo que sí está claro es que el crecimiento va a ser menor, el crecimiento de la economía que va a ser muy modesto, y ahí pues también vamos a notar en la creación de empleo seguramente, ¿no? Porque si el crecimiento es menor, pues va a haber más dificultades para crear empleo, que es lo importante. Víctor, estamos hablando de subida de tipos, estamos hablando de tema de créditos, de la posibilidad de que muchos españoles no puedan afrontar el pago de sus créditos dada la situación por la que atraviesen sus empresas o ellos como autónomos. Y casualmente estamos a mes y poco o 2 meses de que se cumpla el tercer aniversario de aquel confinamiento decretado por el gobierno de España, que luego el Tribunal Constitucional declaró ilegal en cuanto al estado de alarma, porque entre otras cosas cerró el Parlamento. Pero en aquellos créditos que el gobierno dio de alguna manera, que eran los créditos ICO, ¿cómo se van a afrontar esos créditos ICO por parte de los españoles, teniendo en cuenta que cada vez les salen más caro y que aquellos créditos en muchos casos fueron devueltos por las entidades financieras porque la manera de concederlos no era la adecuada, teniendo en cuenta de que muchas veces las entidades financieras los ofrecían primero a sus clientes y no a todo particular o pyme sin ningún tipo de preferencia? Bueno, Eugenio, buenos días a todos. 16 grados en Badajoz, por si alguien quiere visitarnos, que venga en coche, porque otra forma de venir a Badajoz es complicado, pero 16 grados, yo creo que lo del frío todavía este invierno no lo hemos visto. Decías sobre el confinamiento y cómo aquella línea de avales bancarios que lanzó el gobierno de 100.000 euros, recuerdo, que fueron 100.000 euros y casi se suscribió entera, si no entera.
que en su día en este programa criticamos un poco la forma en la que se estaban concediendo porque no era muy transparente, porque los bancos utilizaron también cierta parte de esos créditos para refinanciar a sus propios clientes, ahora sí con garantía del 80% del Estado. Y ese es el riesgo real de esas operaciones, que el 80% está avalado por el Estado. Como ha dicho Miguel Ángel en el editorial, el riesgo país al que nos enfrentamos con estos avales es grande, es muy grande. Es muy grande porque el 80% de esos avales, esos 100.000 euros, están avalados por todos nosotros. Que como decía Miguel Ángel en el editorial, puede ir perfectamente a deuda, no tardando mucho cuando empiecen los impagos. Ahora se están manteniendo artificialmente en vida. Ya sabemos que hay muchísimas empresas zombies, estas empresas que ya no tienen actividad, que recibieron un ICO y que lo que les valió es para aguantar 2, 3, 4 meses más, pero que realmente han caído y que no van a devolver el préstamo ni en tiempo, ni en forma, ni en importe, y por tanto van a ser impagados, que vamos a tener que pagar entre todos. Es una situación que, como comentabais, es muy preocupante con esa subida de tipo de interés, pero es que, Eugenio, quizá deberíamos debatir sobre esa subida de tipo de interés, porque realmente lo que está es evitando un mal mayor. Si el Banco Central Europeo no hubiera reaccionado como la Fed en Estados Unidos, subiendo los tipos de interés, estaríamos hablando de que nos podríamos enfrentar a 10, 12, 15 años de estanflación en la zona euro. Y eso sí que sería un problema, eso sí que sería un riesgo para todas las economías. Hablamos de que las economías europeas normales van a acumular entre el 12 y el 15% de inflación en estos 2 años y no se me ocurre ninguna razón en esta situación para que los bancos centrales europeos empiecen a bajar los tipos como alguien reclama ya para el segundo semestre del año. Yo creo que nos queda una época, unos días, unos meses, incluso unos años de tipos altos. Quiero recordar que los bancos centrales europeos han sostenido las cuentas de muchísimos estados engordando sus cifras de participación en la deuda pública de todos estos estados. Ahora toca adelgazar esa cifra, toca cambiar la política monetaria para solucionar algo mayor y que va a destrozar las economías europeas si no se soluciona, como es la inflación. Y es lo que nos toca por delante. El impacto en las cuentas públicas, como ha dicho Miguel Ángel, españolas va a ser brutal, porque nuestra exposición, nuestro 1,5 billones con B de burrada de deuda acumulada, se nos va a empezar a venir encima. Los tipos de interés van a subir y el coste de la deuda, que ya supone 32.000 millones de euros, tanto como el presupuesto de 8 ministerios juntos, 32.000 millones de euros al año, se nos va a multiplicar, se nos va, no exponencialmente, pero va a empezar a crecer conforme lo que ha explicado Miguel Ángel, conforme las negociaciones, conforme los bonos del Estado vayan venciendo y vayan saliendo a otros tipos de interés más altos, la deuda pública se va a incrementar el coste para todos nosotros. Miguel Ángel, más o menos se calcula que en el año 2023 el gobierno puede llevar a cabo un gasto del orden de 200.000 millones de euros. Y hay organismos que empiezan a decir que el gobierno debería de reducir el nivel de gasto en aproximadamente 40.000 millones para que la economía sea de alguna forma viable, los créditos se puedan pagar. Y luego hay otro aspecto, y es que por primera vez, y como bien decías en la editorial, el gobierno va a emitir letras del Tesoro al 3%. Y de alguna manera, pues eso es intentar captar dinero. ¿Tú crees que de alguna manera estas políticas del gobierno nos pueden llevar a situaciones difíciles, teniendo en cuenta de que se va a producir esa subida de tipos de interés y que llegará un momento en que los créditos de particulares, de empresas y tal, habrá que refinanciarlos, habrá que volver a negociar esos créditos? ¿Puede provocar más daño a la economía como el que se ha provocado hasta ahora? Pues lo decía muy bien Jordi al principio, ¿no? Que ante esta situación hay que ser prudentes, pero el gobierno de España no va por ese camino. Hablabas de 200.000 millones, pero es que la AIREF ya predijo que el incremento de
de margen de gasto que va a tener el Estado por el tema de los impuestos y por el plan que se había enviado presupuestario a Bruselas, estábamos hablando de casi 20.000 millones más. Y ya os aseguro que se los va a gastar. No creáis que va a reducir en 40.000 millones, 50.000, 30.000, 10.000, 5.000 ni 1.000. O sea, se va a gastar los 20.000 millones más que disponga. Le da igual. La prudencia no va con este gobierno, lo sabemos bien porque lo hemos visto durante estos años, y engordará y engrosará la lista, el importe de la deuda, que ya es abismal, por encima de ese 1,5 billones, billón con B, de euros, como bien decía Víctor. O sea que el comportamiento del gobierno claramente va a ser contrario a la prudencia que estos tiempos nos obligan, dadas las incertidumbres y la situación de riesgo que va a tener para el futuro del país. Porque hay que recordar que en el 2024 ya se hablaba en la Comisión Europea de que van a volver las reglas fiscales. Y claro, volver las reglas fiscales cuando tenemos que tener una deuda del 60% del PIB o un déficit como mucho del 3%, pues el ajuste que va a tener que hacer este país va a ser terrible, teniendo en cuenta todo el desfase y todo el engorde de esa deuda que va a llevar a cabo este gobierno. Y además para nada, porque si todavía al final dijeras, bueno, es que la economía va a ser una bomba, la gente vamos a estar todos fenomenal, no va a haber personas que van a pasarlo mal, pues lo entendería, pero es que encima no es así. La Unión Europea, Jordi, el pasado miércoles ha dicho que hay que empezar, o sea, que está preocupada con el gobierno de España con respecto al delito de malversación, porque de alguna forma ese delito de malversación puede vulnerar lo que es la ley antifraude europea por el hecho de que afecta también a los fondos europeos, con lo cual van a revisar esa ley, esa ley que ha querido meter el gobierno por un lado de extranjes y que luego y que tenemos ahí en cuanto al delito de malversación. ¿Tú crees que eso de alguna manera puede afectar a los fondos y sobre todo desde el punto de vista de control en cuanto a cómo se están invirtiendo, cómo se están gestionando? No creo, no. Los fondos seguirán su curso. Desde luego, es verdad que salga esta ley, esta ley, o sea, el tema de la malversación, ¿no? Pues ahora mismo con la cuestión antifraude europea es un poco contradictorio todo, ¿no? Desde luego no tiene ningún sentido. Pero no, yo creo que no va a afectar, ¿no? La cuestión de los fondos va a ser muy interesante, yo creo, porque va a ser un poco poner los pies sobre la tierra, a ver en qué terreno estamos jugando, ¿no? La visita del 20-22 de febrero, ¿no? De la presidenta de control presupuestario del Parlamento Europeo, que vendrá pues con representantes de todos los partidos políticos, como siempre, ¿no? Y que hace poco en el debate publicábamos un artículo sobre esta cuestión, ¿no? Y hay una duda, ¿no? Si realmente va a servir para algo, ¿no? En cuanto a que en teoría pues debería servir, ¿no? Porque bueno, va a ser una reunión que van a tener no solo con los ministros del ramo, ¿no? Con Nadia Calviño, con Escrivá, con Montero y con Maroto, sino con el consejero de Economía de Madrid, la consejera de la Junta de Andalucía, la COE, la Intervención General del Estado, en fin, se podría hacer una idea. Jordi, a día de hoy, nosotros en el Congreso, ni Miguel Ángel ni yo, que somos portavoces en la Comisión de Presupuestos, tenemos información oficial de que se vaya a reunir con la Comisión de Presupuestos del Congreso, que me parecería interesante si realmente quieren que su trabajo tenga todas las versiones o todas las visiones que podemos darle los diferentes grupos parlamentarios. Yo creo que me parece, a día de hoy no tenemos información de que vayamos a reunirnos con esta comisión. Igual que si nos reunimos semestralmente con el FMI, con ellos no nos han comunicado nada. Bueno, tienen tiempo, ¿no? O sea, que si los que elaboran la agenda se lo dicen, ¿no? Pues podría intentarse para que se diera una visión fiel. La cuestión si es que quieren hacerlo, ¿no? Pues claro, la duda que hay es
si efectivamente va a servir para algo o no, ¿no? Es lo que está en el ambiente, ¿no? O sea, si va a servir, porque, hombre, en principio la presidenta de control presupuestario, ¿no? Mónica Hohlmeier, ¿no? Pues hizo unas declaraciones bastante contundentes en las que decía que no sabía dónde estaba el dinero de los fondos europeos de España, qué estaba haciendo con ellos. En fin, parecía bastante indignada con el asunto, ¿no? Entonces ahora es el momento de demostrar si efectivamente esa indignación es real, si hacen un trabajo serio y nos aclaramos por fin qué está pasando con los fondos europeos, si se están, cómo se están gestionando y demás, o también será revelador en el sentido que, bueno, si no sirve para nada, es que realmente no sirve para nada el Parlamento Europeo, ¿no? O sea, en cualquier caso, creo que va a ser un avance para conocer algo más sobre la realidad, por un lado o por otro. Yo, Jordi, soy bastante negativo. Yo creo que el Excel lo aguanta todo. El Excel lo aguanta todo y a esta señora la van a hartar a Excel. O sea, pero que se venga a Extremadura a ver si hay algún proyecto, que se vaya a la Comunidad Valencia a ver si hay algún ladrillo puesto o algo puesto con estos fondos europeos, que es realmente lo que debería de tener el impacto real en la economía que está teniendo estos fondos, que es cero. Y eso es, por mucho Excel que le cuenten. Víctor, en esto que dices, pero también hay un tema importante. En estos días tenemos al presidente del gobierno, que por cierto no ha permitido la presencia del rey, y Nadia Calviño se ha escapado del tema, pero tenemos al presidente del gobierno en el foro Davos. Y si en España de alguna forma criminaliza a los empresarios, los tacha como hombres de puro y chistera, quitando a su amiga Ana Patricia Botín, es flipante que allí alabe a los empresarios, que intente vender España, y aquí a los empresarios los poco menos que como criminales, y a los bancos también. Así a dónde vamos, ¿no? Eso no da una sensación de ser un país cutre, un país sin seguridad jurídica, y además con la particularidad de que va al foro de Davos justo cuando de manera inmediata pues ha cerrado de nuevo por 2 años el hecho de que se produzcan inversiones extranjeras en España importantes, ¿no? Bueno, yo de la presencia de Sánchez en Davos me quedo con que es el mismo Sánchez que vemos aquí, solo que allí luciendo palmito. O sea, decir Sánchez allí, pedirle a las élites que cambien el sistema para acabar con la desigualdad. Oiga, Sánchez, que lleva 4 años y medio de presidente, y en España hay ahora más desigualdad que nunca. No porque lo diga Víctor Piris o esta tertulia, sino porque lo dicen los datos. El índice de pobreza, por ejemplo, el índice de Gini, cualquier índice de pobreza que podamos comprobar, vemos cómo estamos en el mayor dato de índice conocido en los últimos años en España, más incluso que en la crisis anterior. Oiga, que venga este señor a hablar de desigualdad o de cubrir la desigualdad, que vaya a Davos, como dices tú, a hablar con las grandes empresas y que les pida que tienen que pagar más impuestos. No sé cómo lo habrán encajado. Bueno, sí sé cómo lo han encajado, sé que lo han sacado de sus agendas, y que ni Ana Patricia ni ninguno de los grandes empresarios españoles que iban tienen un ratito para sentarse con él en Davos. Yo entiendo que este gobierno, él está preparando su campaña electoral y su campaña personal, que son 2 cosas casi diferentes, porque él está preparando no solo su campaña electoral, que va a arrancar el 1 de julio, cuando España asuma la presidencia de turno de la Unión Europea, en la que lo veremos en plan jefe de Estado mundial, y como ya lo vimos en la cumbre de la OTAN, pero para eso está calentando el terreno y están calentando la banda. Yo creo que todas las noticias que salen del foro de Davos, como cuando ha dicho o cuando dijo o se atribuye al gobierno socialista el mayor proceso de modernización de la economía española. ¿Cómo puede decir eso? Lo ha dicho la Solves Calviño, ¿no? ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir eso este hombre allí? Entiendo que
en un foro serio, en un foro de gente respetable y que conoce lo que está pasando, y que obviamente si alguien se creyó lo que les ha contado Pedro Sánchez porque no conoce nada de España y que no conoce nada de nuestro país, ni de lo que está pasando en este país, ni de lo que estamos sufriendo los españoles con este gobierno. A mí, Miguel Ángel, Eugenio, sí, a sí. mí me preocupa una cosa porque, claro, él va al foro de Davos y yo creo que en vez de representar a España o representar los intereses de España, que va en representación del gobierno, va a defender los intereses de la Internacional Socialista o su campaña política dentro del mundo socialista. Y a mí me parece que es un error. Y me parece Además que no hay un hecho importante, perdona Miguel Ángel que te interrumpa un segundo, hay un hecho importante en ese aspecto, que es que si hay una empresa multinacional potente en España que además está teniendo éxito y trabajo y está invirtiendo de maravilla en el resto del mundo, esa empresa es Iberdrola. Ha traído hace poco a la mayor empresa de renovables a España para que lleve a cabo inversiones. No ha acudido a la reunión del Foro Davos con Sánchez. Eso ya es absolutamente significativo, ¿no? Sí, bueno, además Iberdrola, que es una de las empresas que más ha apostado por las energías limpias y por la energía verde. Ha sido la empresa energética española que desde el principio más esfuerzos ha hecho en su transformación verde, con lo cual es que no tiene sentido nada de lo que hace, porque el problema es que no está defendiendo, ya os digo, los intereses de España, que es lo que tenía que estar haciendo como presidente del gobierno. Y después quería comentaros, porque has hablado Eugenio, del tema de Europa, ¿no? Con el tema de los fondos y con el tema de los cambios de la malversación. No, es que, a ver, el hecho de que la directora que coordina un poco, que controla un poco los fondos, diga que no saben en qué se gasta el dinero de los fondos de España, cuando eran 144.000, que iban a ser el maná de la solución para todo en España a raíz de la pandemia, y resulta que van a venir aquí, y por otro lado el Parlamento Europeo, en un debate que se ha producido para analizar la calidad democrática de España, nos suelten desde la comisión de que van a mirar si ese delito o esa reducción de la malversación de fondos, que es un delito que solo puede afectar a determinado tipo de gente, entre ellos a gestores de la administración, etcétera, etcétera. Resulta que dice que a ver si no va a ser legal porque afecta a los fondos. Eso quiere decir que puede haber, no digo que sospechas, pero que puede haber preocupación de cómo se están gestionando, porque nadie sabemos nada. Se está hablando de 144.000 millones, de que tenemos 20 y tantos mil millones, pero resulta que en ejecución, ¿cuánto se ha ejecutado? Sabemos de 5 o 6 mil millones, ¿y el resto qué pasa? De todas maneras, lo que la Unión Europea o lo que algún interviniente en el Parlamento Europeo ha lanzado es que dice, vamos a ver, os estamos dando inmensas cantidades de dinero y en el momento en que os damos tantos fondos, resulta que cambiáis la ley de la regulación de la malversación. Claro, es que no me parece el momento. O sea, no me parece el momento. Estamos utilizando, es que son 140 y pico mil millones de fondos europeos. Y en ese momento cambiamos la malversación. O sea, es que no tiene sentido. Es que no vamos. O sea, hay que aparentar al menos ante Europa que no solo que somos gente de fiar, sino que además vamos a intentar hacer lo posible por hacer una buena gestión, y estamos haciendo todo lo contrario. Y estas cosas que le interesa al gobierno para contentar a sus socios independentistas catalanes, pues al final tiene consecuencias muy negativas para nuestro país. Es que al final es posible que nos puedan cerrar parte de los fondos, o nos puedan hacer una auditoría que puedan llegar a sanciones o a devoluciones de nuestro país, y eso sería terrible. Algo que iba a ser el maná y que iba a ser lo que iba a asegurar el futuro de la economía de nuestro país, se está convirtiendo al final en un problema. Sí. Y todo gracias a la gestión de este gobierno, es que es obvio. Jordi, siguiendo un poco por lo de los fondos, porque puede parecer repetitivo, pero a mí me parece absolutamente importante. Con el tema de los fondos, no estamos generando como país, como nación, como España, Estado, una inseguridad jurídica tremenda de cara
a que por la manera de gestionar esos fondos, por las dudas que genera el Parlamento Europeo, o sea, no estamos siendo un país a de reír desde el punto de vista de que con esas circunstancias la inversión extranjera no viene a España ni queriendo. Hombre, desde luego no se transmite una buena imagen, eso está claro, ¿no? Pero bueno, yo creo que también es una consecuencia del modo de actuar poco profesional, ¿no? En el sentido que bueno, cuando no sabes de un asunto, pues te parece que todo es fácil. O sea, cuando no sabes nada, no sabes cómo trabaja la administración, cómo se maneja esa cantidad de dinero y demás, ¿no? Pues bueno, piensas que eso pues, va a ser muy sencillo de hacer, ¿no? Y claro, la administración pues no estaba preparada, ha habido que hacer muchos cambios, adaptarse y no han sabido hacerlo, ¿no? Claro, eso es el problema, que te crea una gran decepción, ¿no? Pues claro, hay una expectativa muy, muy grande, ¿no? Bueno, vamos a ver si se puede salvar algo, ¿no? El otro día hay una persona que conozco desde hace tiempo, ¿no? que se dedica al sector del espacio, que me decía que ese PERTE estaba yendo bien. Bueno, pues ojalá, ¿no? También están en la fase inicial. Vamos a ver si se concreta, ¿no? Si efectivamente pues va para adelante, que es de los pocos, me decía, de los pocos PERTE que van bien. Pues ojalá. Todo lo que sea cielo y espacio a Pedro Sánchez le encanta, ya lo sabemos. Espérate que nos presente nombró un ministro astronauta y él no se baja del avión. Espérate que nos presente un caza como nuevo Falcon presidencial para luego darse, como tiene previsto, viajar por toda la Unión Europea y por 23 ciudades españolas para llevar a cabo su campaña, que está preparando una campaña aprovechando la presidencia española en la Unión Europea para que tenga repercusión en 23 ciudades españolas y en todos los países de Europa. Igual con el Falcon llega tarde y necesita un Mirage, un Phantom o cualquier otro avión supersónico de carácter militar para llegar a tiempo a los sitios. Pero Víctor, sigo otra vez con lo de los fondos porque Feijóo dijo el otro día una cosa importante. Y es algo que al que le preocupe la economía española, pues tiene que decir, bueno, nos van a dar 144.000 millones de euros, se están gestionando de alguna manera mal, no se sabe lo que hay. Si a lo largo de este año, bien sea en diciembre o en la fecha que sea, Feijóo gana las elecciones generales, él dice que va a hacer una recomposición en la gestión de los fondos. ¿Pero podrá salvar algo? Esa es la gran pregunta. Hay un N+2 para ejecutarlo, o sea, en teoría hasta el año 25, para ejecutarlo y para justificarlo. Obviamente los grandes PERTES que se hayan lanzado y el dinero que se haya gastado ahí va a ser imposible. Hay líneas que sí están funcionando, la única que está funcionando, pero como decía, creo que, no sé si lo ha dicho Miguel Ángel o no sé quién lo ha dicho, porque en aquello que España tiene experiencia, sí está funcionando. Por ejemplo, lo que es el cheque tecnológico que le están dando a las empresas para modernizarse, eso se lleva haciendo con los fondos europeos clásicos durante un montón de años. Lo que han hecho es repetir esquemas multiplicando importes y eso está funcionando. Bueno, pues supongo que habrá que ajustar, habrá que recalcular el dinero necesario y sobre todo habrá que hacer algo que no se ha hecho desde el principio y que nosotros sí tenemos claro, o más o menos claro, y es el análisis de necesidades de nuestro país. ¿Cuáles son los vectores de desarrollo a futuro de nuestro país a través de los cuales vamos a crear el modelo de país en el que creemos? ¿Por dónde va a ir el futuro y por dónde debemos de articular ese futuro y dónde debemos de fomentar que las empresas crezcan y se hagan potentes y competitivas? Y esa es la fase más importante de los fondos, que es esa detección que a este gobierno le ha faltado. Este gobierno no ha hecho eso porque realmente lo que está haciendo en muchas ocasiones es, lo puedo decir claramente, comprar o intentar comprar votos. Lo vamos a ver durante este año de forma bastante más sangrante, con proyectos y con gastos infumables, con gastos publicitarios infumables, con lo que está pagando voluntades y con proyectos que no llevan a nada y que veréis que tienen el sello de los fondos europeos, porque no se ha hecho ese análisis
de necesidades reales, que es lo que primero hará el Partido Popular cuando llegue, e intentará ejecutar aquello que falte en esas áreas en las que creemos que el efecto multiplicador de cada euro invertido, que al final es la clave de una inversión pública, de cualquier inversión pública, es el multiplicador que tú recibes, que la sociedad recibe por cada euro invertido, pues ahí donde podamos maximizarlo. Yo creo que se trata de esto, y desde luego que no haya ninguna presidenta de la Comisión de Control Presupuestario que diga 2 años después ni idea de cómo se gasta el dinero España, como dijo la alemana hace unos meses con respecto a la gestión de los fondos, vergonzosa, lamentable, y ya veremos en el futuro si fraudulenta, de Pedro Sánchez. Hay una Sí. Enrique, digo, Eugenio, hay una cosa más que también quiero incidir. Es que no solo es el tema de que no se ha analizado claramente hacia dónde deberían ir diseñados esos fondos, que ya lo dijimos en su día, que tenía que ser con gente fuera del gobierno y fuera de los ministerios, fuera de la administración pública, sino que es que hay que recordar que los ejecutores de fondos europeos no es la Administración General del Estado, son las comunidades autónomas y los ayuntamientos y las entidades locales. Pero Son en el programa nos dijo tienen... la consejera de Economía de Andalucía, Carolina de España, que los mecanismos de gestión entre comunidades autónomas y el gobierno para poder llevar a cabo la ejecución de los fondos era un mecanismo inviable, que era un mecanismo en el que no estaba bien trazado y que las comunidades autónomas se quedaban con una burocracia brutal para poder ejecutar esos fondos, ¿no? Claro, sí, es lo que te digo, es que la Administración General del Estado, que es la que está diseñando los fondos europeos, no tiene experiencia en ejecución de fondos, porque nunca ha ejecutado fondos europeos. Son las comunidades autónomas y las entidades locales las que han hecho ese trabajo en los últimos 20 años. Entonces, a santo de que se decide que un grupo pequeño de ministerios sean los que decidan cómo se van a gestionar estos fondos europeos. Un grupo de ministerios que no lo sabe, que no lo conoce y que no tiene ninguna experiencia. En vez de contar con las administraciones que sí que tienen experiencia y que lo llevan haciendo en los últimos, bueno, he dicho 20, pero son 30 años ya de fondos europeos. Sí. Vamos a ver, yo en relación a esto de los fondos, te decía, por ejemplo, ha ocurrido en Extremadura con la famosa fábrica de baterías, en Valencia con la fábrica de baterías de la Ford Amursafes, de alguna manera, pues hasta que fuera pagado 600, creo que son 600 millones de euros y tal, ha habido problemas por el dinero que iba a dar el gobierno. No, es que entonces, ha habido marcas, ha habido empresas que han directamente de ese PERTE, del PERTE automovilístico, que directamente se han salido del PERTE, no han querido recibir fondos de ese PERTE por las condicionalidades que tenían ese PERTE. Han hecho un instrumento para el sector sin contar con el sector, sin contar con sus necesidades y con sus particularidades. Por tanto, cuando ha llegado la hora de la verdad, han ejecutado, han concedido el 30 y algo % de lo que había, porque realmente el sector no es lo que reclamaba. Y quizás por los problemas administrativos, pero vamos a ver, viendo esto, se puede conseguir que España pueda captar inversiones, porque vamos a ver, con la subida de tipos de interés que van a seguir subiendo, por otro lado, con la gran deuda de España, las inversiones de España no vendrán, y tenemos un modelo productivo que todavía está a medias para arrancar, ¿no, Jordi? Madrid lo está haciendo, Eugenio, y la semana pasada presentó un proyecto súper ambicioso para la atracción de inversiones con rebajas fiscales, con ayudas. Madrid lo está haciendo, si lo hace Madrid es cuestión de que se pongan... ¿Qué me estás diciendo? Según Calviño, Lasqueti y Díaz Ayuso solo hacen eso de bajar los incentivos fiscales para ayudar a los ricos. Eso dice Calviño. No, a los ricos así no, le va a los Madrid, que así le va a invierten otras, ¿no? A los ricos no, a los que invierten en nuestro país y generan cientos de miles de empleos. Él dice los ricos, porque como eso, pero luego se escapa del foro Davos y últimamente en vez de Calviño habrá que llamarles Solves, porque en el concurso de mentiras se lleva el primer premio. No, ya hace mucho que se le puso cara de Solves, ya hace mucho. Jordi, yo lo que te decía, desde ese aspecto es que vamos a ver,
cualquier persona que diga, bueno, ¿qué va a pasar ahora? O sea, estamos en el sector de la automoción, el sector agropecuario, con el tema. eh, ¿Seremos capaces de aguantar arranqueantes desde el punto de vista de estructura económica como país para poder desarrollarse y recuperar por lo menos el hecho de llegar hasta la prepandemia con lo que nos viene en el 2023, Jordi? Claro. No, yo creo que si no nos empeñamos en topar, digamos, la inversión extranjera, pues claro que sí, si España es un país estupendo, o sea, buenísimo, o sea, y que a todas las empresas les gusta estar aquí, invertir aquí, ¿no? Pero claro, si empezamos con impuestos a las grandes fortunas, ¿no? Impuestos a las energéticas, impuestos a las eléctricas y demás, ¿no? Pues claro, se pone cada vez más difícil, ¿no? Pero si, en fin, en principio Pedro Sánchez estaba allí para atraer inversión extranjera, eso decía. Y por eso se ha puesto en una sala con Ana Patricia Botín y varios del IBEX que no se les veía la cara y estaban contándose cositas al oído casi a oscuras. Madre mía, menuda representación española en Davos, es flipante. No, pero yo quiero pensar, o sea, que esto mejorará y que la inversión extranjera vendrá. Y hay mucha inversión extranjera en España, gracias a Dios, ¿no? Pues en Málaga, que todos sabéis que es la mejor ciudad de España, seguramente, ¿no? Pues allí hay mucha inversión extranjera, ¿no? Pues empresas potentes. Bueno, pues Google ha puesto allí un centro de seguridad, ¿no? Pues Citigroup pues, ha puesto también ahí un centro especializado. En fin, si se facilita la llegada de inversión extranjera, como se hace en Andalucía, se hace en Madrid, pues vendrá, porque España es un gran país para estar, ¿no? Tiene muchas ventajas, ¿no? O sea, también de conexión con otros, de climatología, de conexión con otros países. Yo creo que si se hacen las cosas bien, que se pueden hacer bien y se van a hacer bien, pues la inversión extranjera vendrá, siempre que no le pongamos este tipo de frenos de impuestos y demás. Miguel Ángel, Feijóo en Zaragoza hizo un discurso bastante interesante y tranquilizador en el que se puede decir que actuó de alguna manera como futuro presidente de gobierno. Desde ese hecho de que pueda ser el futuro presidente del gobierno, ¿qué cosas nos va a plantear novedosas a los españoles en el sentido de que genere tranquilidad, de que se pueda resolver esta situación y España empiece primero a recuperarse y luego a sacar la cabeza? Bueno, lo que está haciendo, que no ha querido hacer este gobierno desde el primer momento, es escuchar a la gente que sabe de esto. Y os puedo asegurar que hay mucha gente del mundo, de todos los sectores económicos, que está aportando información y aportando ideas y soluciones al Partido Popular, porque creen en este proyecto y creen que el presidente Feijóo va a ser capaz de llevar a buen puerto el gobierno de España. Yo creo que lo que hay que generar es confianza y medidas adaptadas a las necesidades de los sectores. Lo comentaba antes con Víctor con el tema de los fondos, pero es que en todas las medidas que se tomen a nivel de la administración del Estado, del gobierno, tienen que estar adaptadas, porque lo que necesitamos es que todos los sectores económicos tiren para adelante y crezcan y sean los que nos salven y los que aporten los ingresos tributarios suficientes para mantener nuestro estado de bienestar. Es que eso es lo que se necesita y eso es lo que el presidente Feijóo hará. Y después debo criticaros, porque lo decís algunas veces, llamar Solbes a Calviño es que me parece injusto para Solbes, la verdad, porque Calviño tuvo su oportunidad de ser Solbes, pero ya se le ha pasado. Esa oportunidad no la cogió, no la hizo caso, la obvió, y ahora se ha convertido en Elena Salgado, que es, para mí y para mucha gente, si analizáis un poco la historia de nuestra democracia, es la peor ministra de Economía que ha tenido este país, que dejó España en el año 2011 en la situación que estaba cuando llegó al gobierno el presidente Rajoy. Y hablando de Elena Salgado, me imagino que has estado siguiendo la cuestión esta de las Big Four, los problemas que hay con las horas extra y demás, que iba a haber una situación, me parece a mí, graciosa en cierto modo, y es que
Y claro, está la idea de Yolanda Díaz de perseguir las horas extra que no se pagan, y resulta que la presidenta de la Asociación Española de Empresas de Consultoría es Elena Salgado, que estaba demandando el convenio hasta ahora, decía, de la consultoría, decía que se podían trabajar 9 horas, ella demandaba que se trabajaran 12, o sea, que el convenio recogiera 12 horas. Entonces, bueno, a mí tengo curiosidad por ver cómo va a ser ese diálogo entre Yolanda Díaz y Elena Salgado. Lo decía Elena Salgado, que en su época como ministra trabajaba 0,5 de horas al día, claro. Bueno, ahora hay una cosa muy graciosa y es que Yolanda Díaz ha lanzado hoy en determinados puntos de España que va a empezar una experiencia piloto para cambiar la jornada laboral a 4 días, cobrando el mismo sueldo. ¿Quién aguanta eso? ¿Y las mismas horas? La experiencia piloto se ha anunciado hoy por parte de Yolanda Díaz, que va a haber determinados puntos de España que lo van a anunciar de manera inmediata, pues que se va a trabajar 4 días con el sueldo habitual para analizar la experiencia de lo que puede ser la reducción de las jornadas laborales y demás. Bueno, la única ventaja de esto es que le quedan 8 o 9 meses en el ministerio y que cualquier cosa que tenga en la cabeza no va a pasar de esa cabeza, no va a pasar de ser una idea y no se va a implantar nada en nuestro país. Menos mal que la única noticia buena para empezar el 2023 que podemos dar a nuestros televidentes, a los que cada domingo muchas veces seguro que le amargamos el café con tanta mala noticia, la única buena noticia es que hoy queda un día menos que ayer para acabar con el sanchismo en España. Bueno, hay otra noticia buena, que es que ya van a poder legislar poco durante este año. Por eso. Primero porque ellos, por lo que yo sé, por sus departamentos de comunicación, están pensando más en vender todo lo que han hecho que en legislar más. Y después porque no es muy factible, habiendo 2 campañas electorales, que dé muchísimo tiempo a legislar mucho más. Y yo creo que habrá pocos más cambios legislativos, lo cual es una buena noticia. Sí. Pues ahora les viene un toro tremendo, porque Escrivá de nuevo va a cambiar la forma de contabilización del paro. Parece ser que la Unión Europea le va a obligar a Yolanda Díaz a que esos 600.000 fijos discontinuos que se contabilicen en las cifras del paro o del empleo. Y por otro lado, ¿qué va a pasar con la Seguridad Social? Madre mía, que tiene 100.000 millones de deuda. Y Miguel Ángel, a este paso nosotros que estamos rozando el palo de la jubilación a un lustro, casi lustro y medio, me parece que ¿Por qué le dices eso a Miguel Ángel? Que no vamos a ver ni... Que no vamos a ver ni... Tiene 35 años, mírale la cara. Eso digo yo. ¿Por qué me metes a mí en el mismo...? No, digo, o sea, yo ya tengo 60, pero me refiero que tal y como están planteadas las cosas, no va a haber para pagarnos, porque la Seguridad Social con 100.000 millones de euros de deuda, ¿quién levanta eso? Efectivamente. Bueno, yo estoy cerca de ti, de tu edad, o sea que... Lo que pasa es que yo cerca de los 5-0, que oye, que está bien conservado y bien cuidado. Quiero jubilarme más tarde, o sea que no espero jubilarme dentro de 7 o 8 años. Pues amigos y amigas de Café de Economía, hoy con un poco de broma, porque un domingo por la mañana es bueno tener un poco de broma. Buen humor. Pero Jordi no nos ha dicho cuándo se va a jubilar, ¿eh? Un periodista no se jubila nunca. Un periodista no se jubilará nunca, y vosotros dos tampoco, por muy políticos que seáis. La prensa cómo se calla cuando le interesa, ¿eh? ¿Te das cuenta? Pero como decía, hoy domingo por la mañana, mirada a la ventana, que espero que no tengáis nieve ni inundaciones, ni que el viento os haga mucho daño, pero tener un ratito y ver Café de Economía, que pretendemos, además de informar, si se puede, aquellas dudas que se os pueda generar en cuanto a conceptos económicos, darlos a conocer, y sobre todo también entretener, porque a nosotros nos gusta la economía, sabemos hablar de ella,
y Café de Economía es un poco lo que pretende, ayudar a que conozcáis las cosas bien claras y, por supuesto, desde la verdad. Y lo digo por esos sociatas que en Twitter de vez en cuando nos dicen ¿por qué mientes? ¿Por qué tal? Callaros que, vamos, lo que decía Miguel Ángel, que ya no sois Solves, que sois la Elena Salgado, ¿no? Amigos y amigas, buen domingo y hasta la semana que viene. La semana que viene.